Saludo, mis lectores, futuros escritores y próximos youtubers. Un placer nuevamente tenerlos en este canal. Antes que nada, recordarles que esta es la tercera entrega del primer libro de una trilogía que se llama Quijotadas. Este primer libro se llama El nacimiento de un Quijote. Esta tercera entrega empieza con un texto en el cual se va a ver la evolución del personaje enano Pavón, y espero que lo disfruten igual o más como lo disfruté yo escribiéndolo. Dele like, dele dislike, comparta, suscríbase, deme sus opiniones. Están abiertas los comentarios. Mil gracias. La tarea. Pavón, de por sí, era un niño de los más inteligentes de su clase, pero definitivamente no le gustaba hacer tareas. Con su capacidad para entender todo de One, como él mismo decía, no necesitaba estudiar porque era muy pilo. La clase de español había estado como de costumbre, mamona. No sabía quién carajos había inventado eso de los cuentos, mitos y leyendas, y ahora le tocaba preparar una actividad en la casa y como siempre iba a sacar otro uno, y ya lo llamaban Atila, el rey de los unos. Se rió de a poco por su nueva imagen institucional que le dio la profesora de historia. Una tarde de videojuegos, imperios, Race of Nations, sería la cura para tanta actividad cerebral innecesaria como es la tarea. La cantaleta de su mamá no se hizo esperar, pero él estaba confiado que era solo por molestar, porque ella sabía que al final, con las recuperaciones, él pasaba el año y todos felices. Saboreó el helado que se iba a ganar y las vacaciones en la finca con su hermano, los baños en el río, subirse a los árboles a comer frutas y los cuentos de su abuelo, que aunque repetidos, no dejaban de darle cierto temor. Así pudo soportar a su madre mientras aguantaba ser enviado al cuarto a hacer la tarea que no haría. La destrucción de los bosques y el agotamiento de los recursos en imperios, los misiles en Race of Nations. No supo cómo llegó a su mente el antiguo Kameha de Goku, pero ahí estaba todo, todo junto, revuelto, sin orden. Los animales eran cazados con sofisticadas armas de la era de la tecnología en Race of Nations. La tierra se moría como en el video de Michael Jackson, Earth Song, y con el Kameha aniquilaba a los enemigos y se erigía como el dueño del mundo. La devastación de los huracanes Katrina y Elisa de las noticias que escuchaba desde la sala eran el resultado de su quehacer como gran amo y protector del mundo, poseedor de las 7 esferas del dragón. La madre monte ya no era necesaria para proteger a la naturaleza de los que trataban de acabarla. Él era su protector. Se le ocurrió pensar que hubo un niño quien, cansado de la destrucción que los hombres con sus bombas y Kameha dañaran el planeta, se internó en el bosque y mediante trucos mágicos que le había enseñado el mago Merlín, aprendió a convertir el agua en vino y a devolverle a la gente mala, por acción y reacción, todo lo que le hacían a la tierra, aunque algunas veces no fuera lo que la gente esperaba. Por ejemplo, a los que despilfarraban la energía eléctrica dejando bombillas encendidas, se les castigaba con servir de guía con una luciérnaga por un sendero oscuro al infierno. A las almas que cortaban los árboles se les convertía en árboles para que los perros los orinaran y se sintieran cómo se paga el bien del oxígeno por el mal de la muerte del árbol. Y a los que contaminaban el agua se le vino a la mente, no se acordaba de dónde, que tuvieran sed eterna, pero para tomar el agua se les daba sedazos, para beber las pequeñas gotas que acumulaban. Y a los que vaciaban basura en los parques se les entregó una bolsa plástica para que sin tapabocas y con las manos sin guantes recogieran todo, incluso el popó de los perros. El fuetazo cayó donde debía. Que hagas la tarea, te dije, no te ruego más, fue el estímulo que lo despertó de su fantasía. Siendo la voluntad la única cosa que necesita pincharse para que se infle, pensó en Mafalda, se sentó a escribir la leyenda de la tarea. Pavón
De por sí era uno de los más inteligentes de su clase, pero definitivamente no le gustaba hacer tareas. En este texto podemos identificar varias cosas. Es muy importante aclarar que el objetivo de este canal no es solamente compartir los conceptos literarios, sino también compartir conceptos pedagógicos, históricos, políticos, sociales, y que se puede hacer a través de la literatura de manera transversal. Este cuento teóricamente es un cuento circular, porque como ustedes se dan cuenta, inicia de una manera y termina de la misma manera. Lo que sucede es que entre el lapso entre el inicio y el final ocurren unas acciones. Se llama circular porque se pretende o se quiere dar a entender que las acciones son repetitivas y que la historia también es repetitiva. Hablaba al principio de que el personaje evoluciona. Evoluciona porque específicamente ya el personaje está mostrando su psiquis y está mostrando allí su pensamiento, su quehacer. Este cuento es más del pensamiento del personaje, porque él está en la tercera etapa del desarrollo del pensamiento de los niños, según Piaget, en una etapa absolutamente fantástica que tiende ya y se acerca muy claramente a la etapa heroica. La etapa fantástica es en la cual él todavía, además que en la escuela está estudiando los mitos y leyendas que hacen parte de la etapa fantástica, se nota el avance hacia la etapa heroica, que sería la tercera etapa, cuando él asume la responsabilidad de ser el gran defensor de la, de la naturaleza a través de las esferas del dragón. Pero retoma, en el ser del héroe, retoma la importancia del mito, de la leyenda, de los quehaceres de la cotidianidad, de su propia psiquis, de sus aprendizajes a través de los medios de comunicación, a través de los juegos, etc. Asume una personalidad de héroe. Esa es la evolución del personaje. Ya el personaje no es el pobrecito al que le hace el matoneo, que está viviendo una etapa funcional, sino que está en una etapa fantástica y en una etapa entrando a la etapa heroica. Es clave cuando en un proceso educativo se tienen en cuenta estos elementos de la teoría piagetiana para incluso de esa manera programar las clases y hacer las clases, puesto que cada persona aprende de acuerdo a su ritmo y a sus procesos mentales. Su ritmo y sus procesos mentales. Aquí, cuando hablamos de ritmos, queda una pregunta. ¿Por qué un niño con unos procesos mentales tan amplios, en los cuales se demuestran una cantidad de inteligencias múltiples, según Gardner, por ejemplo, eh, el amor por la naturaleza, él se motiva, se desvive por la canción de Earth de Michael Jackson, The Earth Song. Él asume el liderazgo y dice que ya no necesita Madre Montes porque él va a asumir el liderazgo, la etapa heroica, y va a defender la naturaleza. Es decir, que tiene una inteligencia naturalista. También tiene una relación consigo mismo, es decir, una relación intrapersonal, una inteligencia intrapersonal en la cual él se conoce y sabe que él es bueno porque aprende todo de One, y además de que aprende todo de One, sabe que al final del año con las recuperaciones él no tiene problema porque él sabe, él aprende. También tiene un tipo de inteligencia lógica por su capacidad asociativa de los eventos históricos y cómo
los amarra, él tiene como líder a Atila y lo reconocen como Atila, el rey de los hunos, con H en este caso. Y fíjense que existe la palabra Uan, que es uno, y el rey de los hunos tiene una connotación, eh, un hilo, lo que quiere decir que él es el 1A, el primero en todo. Entonces, tiene la inteligencia lógica, tiene la inteligencia emocional, tiene los conocimientos, tiene, además de eso, tiene una inteligencia eh, asociativa, naturalista, y se pregunta uno, y un muchacho como este, ¿por qué los va perdiendo? ¿Y por qué lo llaman Atila, el rey de los hunos? Porque saca hunos. Bueno, en la época en que se evaluaba con números. Actualmente la educación en Colombia, en el sistema, propone elaborar procesos evaluativos mucho más profundos que permitan describir los procesos intelectuales de los niños, pero en este caso no ha ocurrido y por eso el muchacho va perdiendo. Espero que disfruten el cuento, porque el fuetazo incluso le da a él pensamiento de lectura. Es decir, el fuetazo le recuerda a Mafalda. En Mafalda, una de las tiras cómicas es cuando Felipe dice que va a hacer los deberes hasta que Mafalda no lo regaña para que se vaya. Él concluye lo mismo que el personaje. Hay que darle los créditos a Quino por esa magnífica tira cómica. Entonces ese personaje, ese niño, ese héroe está absolutamente formado con conocimientos, con habilidades en su propio proceso intelectual. Y entonces, ¿por qué pierde? Yo les sugiero que me den sus respuestas allí en los comentarios. Y también les quiero dejar otra pregunta. ¿Por qué o cómo podríamos explicar si la historia se va a repetir? Es decir, que él va a hacer o no va a hacer la tarea. Los invito. Denle like, dislike, suscríbanse, eh, compartan, denme sus opiniones. Probablemente a alguien más también le guste la literatura, como a usted le gusta. Muchas gracias.